bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Science Beach. Beach. Y bueno, como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer, el día de hoy, en esta nochecita lluviosa? Bien, a gusto, porque como está lloviendo no va a haber mosquitos que entren a mi cuarto. ¿Y tú? No estaría tan seguro de eso, pero ok. Emocionado, este es uno de los episodios que más me ha gustado, digamos, hacer o descubrir o leer. Porque la verdad es que el concepto está muy interesante y a muchas, espero, personas biólogas que nos estén escuchando, etólogos, sepan de lo que estamos hablando. Y más que nada porque esto va conforme al comportamiento humano en nuestros próximos años. Ok. En este episodio se hablará sobre ratones, muchos ratones, pero este experimento en lo que se refiere, de principio a fin, está diseñado para hacer una proyección a los humanos, aunque ya verán que está un poco lejos de serlo. En 1968, un etólogo, ¿sabes qué es un etólogo? No. Un etólogo es alguien que se encarga, o es un biólogo regularmente, que se encarga de ver cómo se comportan los animales. Nosotros somos animales, nos comportamos de ciertas maneras y, por ejemplo, un sociólogo... Tranquilo, casi te picas un ojo, Me piqué un bro. ojo. Bueno, un sociólogo es el que se encarga de ver pues, todos nuestros comportamientos, pero el etólogo es precisamente de animales precisos, así en general, se Ok. supone. Un etólogo e investigador del comportamiento estadounidense se destacó por uno de los estudios sobre la densidad de población y sus efectos en el comportamiento de los ratones. Afirmaba que los sombríos efectos de la superpoblación en los roedores eran un modelo oscuro para el futuro de la raza humana. O sea, si hay muchos ratones, nos vamos a la verga nosotros. No precisamente, sino como vamos a ver qué sucede con los ratones cuando hay superpoblación de ellos. Y como nosotros estamos empezando a superpoblarnos, ¿ya? You Ah, got ok. it? Su trabajo obtuvo el reconocimiento mundial. Intervino en conferencias en todo el mundo y su opinión fue solicitada por grupos tan diversos como la NASA y el panel del Distrito de Columbia sobre la carga en las cárceles locales. Pero el origen de estos experimentos era el inminente problema de sobrepoblación humana y aún más terrible, nuestra propia extinción. John Bumpass Calhoun nació el 11 de mayo de 1917 en Elkton, Tennessee. Fue el tercer hijo de James Calhoun y Fern Madol Calhoun. Calhoun tenía tres hermanos, una hermana mayor, Polly, y dos hermanos menores, Billy y Dan. Su padre fue director de una escuela secundaria y llegó a ocupar un puesto administrativo en el Departamento de Educación de Tennessee, mientras que su madre se quedaba en casa haciendo lo que ella más quería: un artista. Muriéndose de hambre. Oye, pero al menos hacía lo que ella quería, como mujer, vamos. No Porque muchas había un mujeres hombre que daba dinero. O sea, si ella fuera madre soltera, te apuesto que no estaría haciendo eso. O hubiera matado a sus cuatro hijos para comer. para poder comer y seguir cumpliendo su sueño. Puede ser. Su familia se trasladó de Elkton a Brownsville, Tennessee, y finalmente a Nashville. Cuando Calhoun estaba en la escuela secundaria, en esta época, comenzó a asistir a las reuniones de la Sociedad Ornitológica de Tennessee. ¿Sabes qué es la ornitología? El estudio de los ornitorrincos. No. Se llama ornitorrinco porque como ornitólogo significa ave. Entonces el ornitorrinco Parte ave, parte castor. tiene un pico de pato, entre comillas, por eso es ornitorrinco. Entonces, la ornitología es esa parte de la biología que estudia las aves.
Entonces es una sociedad ornitológica de Tennessee. En este lugar conoció a la señora Lasky, que se distinguió por su trabajo en el anillamiento de aves y en el estudio del vencejo de chimenea. Anillar las aves es una práctica que se hace mucho para ver cómo se comportan las aves. Le ponen en las patitas, no sé si has visto aves al día de hoy que tienen cosas Así que en las parece que patas, un tienen anillo. como un segurito de los de ropa, ¿no? Ajá, más o menos, así. Y con eso pues podemos, se supone que identificar hacia dónde migran, qué comportamiento tienen, hacia dónde van, etcétera. Ujú. Esta investigadora fue una influencia fundamental en el desarrollo del interés de Calhoun por los animales y sus hábitos. Calhoun pasó sus años de secundaria y bachillerato anillando aves, qué divertido, y registrando sus hábitos. Su primer artículo publicado fue en The Migrant, la revista de la Sociedad Ornitológica de Tennessee, cuando él tan solo tenía 15 años. A pesar de que su padre se negó a ayudarle a asistir a una universidad fuera del estado, Calhoun se abrió paso en la Universidad de Virginia, donde obtuvo su licencia en 1939. Durante los veranos trabajó para Alexander Wetmore, director del Instituto Smithsonian de Washington, D.C. El Instituto Smithsonian al día de hoy es uno de los lugares para estudiar más populares en Estados Unidos. Así Eh, tipo Harvard. Más o menos. De hecho, Harvard ni siquiera es de la... O sea, es la más conocida, pero no es la más respetada en Estados Unidos. ¿Sí? Ok. De hecho, o sea, hay como tres universidades top. Arriba de Harvard. O sea, son las top de Estados Unidos y Harvard no está en esas tres. Ah, entonces Harvard es así como ya la mamada de la que todos hablan, pero tampoco es tan mamada. No, es que Harvard fue una universidad, al día de hoy también es, o sea, es buena universidad al fin y al cabo, pero es conocida por sacar muchos estudios importantes. Por eso es como que la más reconocida, por así Mm, decirlo, pero no es la top en educación. sí, es que luego todos dicen, no, Es es que que los Harvard, sí. Harvard, entró a Harvard, los estudiantes de Harvard, y No ponen a Harvard necesariamente. como ejemplo de muchas cosas y las otras, güey. No. A continuación, obtuvo un máster y un doctorado en la Universidad de Northwestern en 1942 y 1943. El tema de su tesis, cambiando los pájaros por otro animal, fue el ritmo de 24 horas de la rata noruega. Ujú. En Northwestern también fue donde conoció a su futura esposa, Edith Grizzly, que estudiaba biología. Compartían una clase juntos y fue por eso que se conocieron. Bro, que estudie biología y se apellide Grizzly. Está bien chido. Wow. Tras graduarse en Northwestern, John enseñó en la Universidad de Emory y en la Universidad Estatal de Ohio. En 1946, él y su esposa Edith se trasladaron a Towson, Maryland, en un suburbio de Baltimore. Calhoun trabajó en el proyecto de ecología de roedores de la Universidad Johns Hopkins. Johns Hopkins es otra universidad que también es prestigiosa. Ya no habíamos hablado de esa universidad ya. En algún momento la mencionamos. Sí, ¿verdad? Y fue aquí, de hecho, que en marzo de 1947 comenzó un estudio de 28 meses sobre una colonia de ratas noruegas. Toda esta introducción que acabo de mencionar es para que vean que es una persona preparada, súper estudiada y le super mama enseñar. Ujú. O sea, el estudio que él sacó fue muy criticado, varios estudios, pero al fin y al cabo otras personas también lo llamaron como la NASA, cárceles para decir, oye, ¿qué pedo con esto? Y ahorita van a ver por qué. Ok. En un corral exterior de 930 metros cuadrados fueron puestas varias ratas machos y hembras. Curiosamente, a pesar de que 5 hembras estuvieran en periodo de tiempo, o sea, en un cierto periodo de tiempo podrían producir teóricamente 5.000 ratitas sanas para el tamaño del corral en el que estaban, Calhoun descubrió que la población en realidad nunca superó los 200 individuos y se estabilizó de hecho en 150. O sea, para todas las ratas, sacando estadísticamente y el lugar en el que pueden dormir, pueden comer y lo que sea, él sacó estadísticamente que podían estar 5.000 ratas ahí. Ujú. Pero en realidad solamente se
Se quedaron en reprodujeron 150 en 150 como con máximo. máximo 200 y 150 como el promedio. Ujú. Entonces él dijo, ¿qué pedo? O O sea, sea, ¿por qué no se ¿por siguen qué? reproduciendo? Ajá. Ah, ok. Además, las ratas no estaban dispersas al azar por la zona, sino que se habían organizado en 12 o 13 colonias locales de una docena de ratas cada una. Entonces, 12 ratitas por cada Los colonia. grupitos, ¿no? El investigador señaló que 12 ratas es el número máximo que puede vivir en armonía en un grupo natural de ratas, más allá del cual el estrés y los efectos del instinto natural podrían provocar roces en el grupo ocasionando la ruptura del mismo. Y Mientras ahí es como estaba... se va viendo el, ¿cómo se llama? Como las relaciones entre animales, pero también que se pueden aplicar a los humanos. Ajá. Pero incluso creo que hasta las ratas aceptan más en un grupo. Yo no me puedo imaginar con 12 personas Viviendo en el mismo lugar viviendo en como el familia. mismo lugar, ni tener 12 amigos en un mismo grupito. O sea, yo máximo puedo tolerar 5 o 6. Entonces es otra parte etológica, pero de nosotros. Sociológica, más que nada, es el término. Mientras estaba destinado en el laboratorio Jackson de Bar Harbor, Maine, siguió estudiando en la colonia de ratas noruegas hasta 1951. Mientras estaba en Bar Harbor, nació su primera hija, Kat Calhoun. Calhoun y su familia regresaron a Silver Spring, Maryland, en 1951 y trabajó en el centro médico del ejército Walter Reed en la división de neuropsiquiatría antes de conseguir su puesto en los Institutos Nacionales de la Salud en 1954, donde trabajó durante los siguientes 33 años. Wow. En 1954 fue también el año en que nació su segunda hija, Cheshire Calhoun. No. Calhoun prosiguió sus experimentos sobre el comportamiento utilizando ratas noruegas domesticadas. En su laboratorio, situado en el segundo piso de un enorme granero de la granja de Kesey en el campo, a las afueras de Rockville, en la época en la que Calhoun lo ocupaba, había una pequeña y desordenada zona de oficinas al final de la escalera. Básicamente, él quitó todo, barrió todo e hizo ahí su lugar de investigación de ratas. Como su laboratorio, ¿no? Yep. El olor a roedor era abrumador y se tardaba algún tiempo en poder respirar con normalidad cuando se entraba. Sí. O sea, imagínate tantos roedores. Si con uno, ya uno o dos en un laboratorio normal, pues ya sientes Sí, que es huele bastante potente el a olor. orina muy feo. O sea, yo que he trabajado dentro ahí en ciertos laboratorios, hay digamos, un lugar donde ponen muchas ratas y tú entras y, puta, o sea, es como de, ¡ugh! Me asfixio. Sí, no, te tardas en acostumbrar, o sea, sé esa sensación. Y literal huele a orines, pero orines fuertes, no orines de borracho como en un metro, no. Como los de Orines gato. fuertes. No, fíjate que no he olido los ¿Nunca has orines, olido no, los de gato? No. no. Ok. La zona de investigación estaba dividida en tres partes. En la sección central se construyó una sala en forma de caja, y había un pasillo alrededor de este cuadrilátero y además unas escaleras que llevaban a la parte superior. Esta caja estaba dividida en 4 habitaciones o bien hábitats, entre comillas. Cada habitación tenía una puerta por lo que podía entrar un investigador o un cuidador y en el techo de cada habitación había una ventana de cristal para poder observar. A través de estas ventanas se podía observar la actividad de cada sala y cada habitación estaba dividida a la vez en cuartos con tabiques de 0.61 metros de altura, básicamente para que no caminaran las ratas hacia arriba. Ujú. Rampas también en forma de V conectaban todos los corrales entre sí, excepto el primer corral y el cuarto corral. Básicamente todos los corrales estaban O sea, si unidos. querías ir del primero al cuarto, tenías que pasar por el segundo y el tercero. No podías Yes. pasarte directamente al cuarto. Además, en cada cuarto había también un bebedero y un comedero, los cuales se llenaban de manera finita, entre comillas, por así decirlo, por lo que la comida podría llegar a escasear. La investigación llevada a cabo en el laboratorio de la granja de Kesey
Comenzó en 1958 y duró hasta 1962, convirtiéndose en el primer prototipo de experimento del Edén de ratones. Y esto fue lo que se descubrió. En el experimento se encontró que existían 5 causas de muerte para los ratones que habitaban aquel Edén. El primero de ellos, o la primera causa, es la emigración. Los animales en la naturaleza rara vez mueren por la espada directamente. Pocas son las muertes por combates por situaciones territoriales entre la misma especie. Sí suceden, pero son raras. Sin embargo, más bien se trata de que los individuos han fracasado en los conflictos más simbólicos que implica ganarse el derecho a permanecer en la localidad de su nacimiento o en hábitats más preferidos. Por lo tanto, recurren al desplazamiento hacia hábitats periféricos, desocupados o subóptimos. O sea, los destierran Sí, porque no son aceptados en el grupo. porque no es suficientemente fuerte para sobrevivir. Así funciona la evolución de la especie de manera natural, según al menos este etólogo. Y también lo había mencionado alguna vez Charles Darwin. Y nosotros como humanos no lo dejamos. No lo dejamos porque nos adaptamos, ¿sí? Entonces, pero si te fijas, que voy a lo siguiente. Estos hábitats tienen menos comida, son extraños y menos favorables, por lo que pueden morir más pronto las especies de esos mismos ratones, lo que harían lo que no harían en un ambiente óptimo. Vamos a poner un ejemplo en cuestión humana. No es lo mismo vivir, por ejemplo, en una ciudad en la que ganas bien, o sea, por cuestiones ganas bien y tienes un buen lugar para donde vivir. Si no ganas bien porque no tienes las aptitudes necesarias para ciertos trabajos, eres desplazado a ciertos, digamos, trabajos menos óptimos, o sea, subóptimos. Ajá, con menos ingreso económico. Por lo tanto, con ese poco ingreso económico tienes menos probabilidad de sobrevivir tal vez que una persona que sí gana más. Aunque nosotros los humanos cambia un poquito por los factores de riesgo en cuestiones de enfermedades, pero más o menos el ejemplo sería así. ¿Ok? La segunda causa de muerte sería la escasez de recursos. Clásicamente la comida y el agua han recibido el foco de atención con respecto a su reducción, aumentando la probabilidad de muerte. Sin estos bienes principales no existe vida y menos el apareamiento. Algo curioso, en la raza humana no funciona eso, o sea, En que hasta... aunque no haya ambiente óptimo, a huevo se empeñan en seguir teniendo Sí, no este entiendo progenie así. sí, 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 porque vieran los niños que uno se encuentra en los semáforos pidiendo, dice, señora, usted no se da un descanso. O Es sea, uno que... así, luego otro así, que sigan como mínimo Y, 2 años y el de... cabrón de 4 años está cargando a sus 2 hermanos mellizos de 1 año de edad, ¿no? O sea... Ajá, ya tiene uno de 16, uno de 13, uno de 10, dos de 8. Oye, hijo, ¿y cuántos hermanos tienes? No, pues teníamos 20, pero tuvimos que comernos 3 para poder sobrevivir. Ahora ya Tuvimos... somos es- 16. mi mamá nos obligó a aprender, ¿cómo se llama? Malabares con espadas. Y varios de ellos no la armaron. No la armaron. No la armaron. No fueron muy buenos, que digamos. Sí. Esa adaptación, no se pudieron adaptar. Nos obligó a hacer el truco de tragarnos la espada y... Bueno, pues a digamos, mi hermano ya no le dio hambre. Nunca. Ok, la tercera causa de muerte sería la escasez de refugio, de otros recursos ambientales y de recursos asociados, lo que conduce siempre a un debilitamiento de la especie. También a una insatisfacción del hábitat, lo que culmina en la muerte o en el fracaso de la reproducción. Si no hay reproducción, entonces se da la muerte de la especie. ¿Qué significa esto? O sea, si no tienes un lugar en el que te sientas seguro, por ejemplo, tienes frío, tienes demasiado calor, es como de, pues ni dan ganas de cochar, o sea, al menos en la cuestión animal. me concentro En sobrevivir, en sobrevivir, no ajá. en traer progenie, al menos es eso en los animales. Nuevamente nosotros no es tan así, o Sí, es sea, como de, hace frío,
Ay, hay que darnos calor Exacto, sí, mutuamente. es así de... No, dude, no, Sí. o sea, ¿has visto vagabundos que se están congelando en... Y ahí se andan agarrando en medio de la nada los piches, Pasándose los no, piojos. los piojos públicos. Dentro del mismo ámbito están las inclemencias del tiempo. Me explico. Cada especie animal ha desarrollado una adaptación genética a una determinada gama de condiciones externas que afectan a su fisiología. Por ejemplo, nosotros los humanos, perdón, nos morimos con el cambio de temperatura hacia el frío y por eso usamos chamarras y cobijas. Eso es adaptación, propiamente. Pero para otras especies de animales, cualquier condición de viento, lluvia, humedad o temperatura que supere los límites habituales de tolerancia provoca la muerte inmediata o aumenta el riesgo de muerte por debilitamiento del ser vivo. Entonces, por eso estás ocupado en sobrevivir, no en cochar. Pues es como las lagartijas, ¿no? Que si les echas un poquito de frío y ya. O sea, se te olvida prenderles un rato su luz, regresas y ya. Ah, porque son de sangre fría, ¿sí? Pues Ujú. es lo mismo. En el experimento, el ambiente tenía que ser regulado de manera óptima para que los ratones pudieran reproducirse, por lo tanto estas inclemencias como tal no existían. La cuarta causa de muerte son las enfermedades. Aunque la mayoría de los animales desarrollan cierta capacidad para tolerar los parásitos, las bacterias y los virus que invaden sus cuerpos, la mayoría de las especies siguen estando sujetas a la diezma epidémica, además de un desgaste más normal por enfermedad. Por ejemplo, estamos en pandemia. O sea, no hay una mejor manera de ejemplificar la causa de muerte ahorita, en cuestión de los humanos. O sea, está diezmando nuestra especie por una causa epidémica. O sea, por un virus externo que por X situación nos está matando a todos, estamos bajando en número. Seguimos superpoblados, pero ahí está el detalle. Está ¿Sí? bajando. Está bajando. Las densidades de población anormalmente altas aumentan la probabilidad de propagación de la enfermedad hasta alcanzar proporciones epidémicas. O sea, mientras más población seamos, más Más muertes habrá, contagios habrá. más contagios y por lo tanto, si llega a un punto, más Más muertes. muertes. Ujú. O sea, Pues es es lo como mismo ahorita. causa-efecto, o sea. Lo estamos viendo ahorita en la pandemia. Es fácil, somos demasiados, no atendemos, seguimos saliendo, como somos un chingo, nos contagiamos y muchos están muriendo. Fin, así de fácil. La quinta causa de muerte es la depredación. Prácticamente todas las especies a través de la evolución han tenido asociados depredadores capaces de matar a algunos de sus miembros. La mayoría de las veces los depredadores son de especies distintas. A pesar de la pérdida de miembros por estos 5 tipos de mortalidad, la mayoría de las especies persisten durante largos periodos, incluso los medidos en tiempo geológico. Para ello, cada una de estas especies ha desarrollado las capacidades de reproducción necesarias para compensar las pérdidas derivadas del impacto normal de los factores de mortalidad distintos al envejecimiento. ¿Qué significa? Que la especie cocha lo suficiente y tiene camadas suficientes para los que se mueren, ahí vienen nuevos para poder poblarnos de manera regular. O sea, tenemos un tope, O ¿sí? sea, como la gente en los ranchitos de, se me murió un hijo por insolación. Ay, tengo otro para reemplazarlo. Sí, Y que siga cortando maíz en el sol, en el sin agua. sol, sin agua y sin comida. Porque el maíz es para venderlo, no para Y el comérselo. niño no, espera, sí. Bueno, o sea, Adivinen quién va a cenar pozole. yo me refería a que vendían a las niñas, pues, a hombres por vacas o así. Sí, sigue También. pasando. Bueno, el Ya se punto... fue Gertrudis. Ahora va Yolanda. Sí, así es. Pero, ¿y si creáramos un mundo para ratones donde no existieran ningún tipo de problemas para su muerte? Comida infinita, ambiente óptimo, un universo físico cerrado, formado por 4 paredes. ¿Qué pasaría? Pues John se hizo esta misma pregunta, y solo había una manera de averiguarlo.
Fue entonces cuando Calhoun creó el Universo 25. Así se llamaban sus universos. Este ¿Por fue números? el Universo 25. Las paredes del universo estaban estructuradas para su uso por parte de los ratones, con el fin de aumentar el área de uso efectivo del hábitat. Los ratones no podían trepar por la parte superior de las paredes de metal galvanizado de 43 centímetros de altura. El universo 25 tenía supradisponibilidad de recursos. Cada segmento lineal de pared de 64 centímetros estaba estructurado de forma idéntica. Se soldaron verticalmente las paredes 4 túneles de 7.6 centímetros de diámetro y 86 centímetros de longitud, o sea, puros túneles pues para ratas. Y en el extremo inferior se encontraba abierto, justo por encima del suelo, que estaba cubierto de mazorcas de maíz molida, completamente lleno de mazorcas de maíz para comer. Ujú. Todo esto o estas partes de túneles daba acceso a cada túnel. A intervalos por encima del suelo, en cada uno de los túneles, 4 aberturas de 3.2 centímetros a través de la malla del túnel y la pared metálica daban acceso a cajas de anidación, donde las ratas podían ir a tener sus crías. Ujú. 15 ratones podían descansar cómodamente en una sola caja nido. Así, en cada celda había 4 apartamentos de una habitación de 4 unidades y había 16 celdas, por lo que había 256 habitaciones para anidar. Podían entonces caber hasta 3.840 ejemplares, en el sentido de que ya sabíamos que las colonias eran de 12, 13 12. personas, Ujú. ejemplares, ¿sí? De especie. Por lo tanto, podían caber 3.840 perfectamente. Los ratones que trepaban por la superficie exterior del túnel tenían acceso a la tolva de comida. Los ratones que trepaban por la superficie exterior del túnel también tenían acceso a una plataforma en la cual habían suspendidas 4 botellas de agua a la vez para que 4 ratones pudieran tomar agua, pues ahora sí que de igual manera. 2 ratones podían beber simultáneamente en cada botella inclusive. En el suelo, a unos pocos centímetros de la superficie, siempre había abundante material para anidar. Cositas de paja, cosas de lana para agarrar, madera, inclusive todo para que Para hacer sus su nidos. nidito. Había tanta comida para 9.500 ratas, aunque por disposición nada más eran 3.800, ¿no? Eh, o bien 6.144 si tomábamos en cuenta la disponibilidad del agua. Ujú. Entonces, todo esto es en exceso, o sea, hay cosas en exceso. O sea, para que no se acabe nunca. Exacto. Debido a la tendencia de muchos animales a elegir amontonarse en números superiores a 15 por sitio de nido, las hembras tenían la oportunidad de elegir un espacio desocupado para criar a sus hijos si es así que lo deseaban, pues el 20% de los espacios casi siempre estaban vacíos. En cuestión del clima, el universo de ratones estaba situado en el segundo piso de un edificio metálico prefabricado. Durante los meses más fríos del año, la temperatura ambiente se mantenía cercana a los 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. Durante los meses más cálidos del año, los grandes ventiladores de extracción mantenían la temperatura ambiente mayormente dentro del rango entre 21 y 32 grados centígrados, y no del calor quemante del entorno exterior de Estados Unidos. También, al estar en el interior de un ático, la lluvia no podía contribuir al debilitamiento de la especie. El movimiento del aire se mantenía bajo, excepto cuando esto favorecía la pérdida de calor durante los periodos de mayor temperatura ambiental. Nunca se obtuvieron pruebas que indicaran que estas condiciones climáticas aumentaran la mortalidad, por lo tanto, todo se mantuvo igual durante todo el experimento. Los roedores que se utilizaron eran ratones domésticos albinos Valve C. Mus musculus. Se obtuvieron de la colonia de cría de los Institutos Nacionales de Salud, o sea, venían de un laboratorio, donde se extreman las precauciones para evitar el establecimiento de enfermedades de tipo epidémico, como la salmonela, por ejemplo, por lo que sería raro que se pudieran enfermar de alguna infección. Entonces quitamos la parte de epidemias. No debían de morir de epidemias.
ni de ninguna enfermedad. Además, aproximadamente cada 4 u 8 semanas se retiraban las mazorcas de maíz molidas de todos los nidos y del suelo, junto con las heces acumuladas para disminuir el riesgo de enfermedades. Ujú. No hubo depredadores en este estudio, por lo que la única manera de que un roedor muriera de viejo era, o sea, como tal era de viejo o por luchas entre congéneres. Según los análisis iniciales, la menopausia en las hembras llegaría a los 560 días de edad aproximadamente. Se sabía que los ratones de esta especie podían vivir hasta los 800 días de edad, lo que equivaldría a 80 años para un humano. Ok, bastante. Teniendo todas las variables de muerte disminuidas a su máximo, entonces llegó el día de abrir el Edén de ratones, el universo 25. El 9 de julio de 1968 se introdujeron 4 parejas de ratones domésticos de la cepa Valve-C de 48 días de edad. Pasaron 104 días para que nacieran las primeras camadas de ratones. Estos 104 días estuvieron marcados por una considerable agitación social entre estos 8 ratones hasta que se adaptaron entre sí y a su entorno ampliado. Como que no se encontraban o era así de, ¿tú qué? No te conozco. Bueno, vamos a conocernos y así. Ujú. Hay que hacernos compis. 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 Y luego ya después de compis, sabes lo que va a pasar. Oh, sí. Tras esta adaptación y el nacimiento de las primeras camadas, la población mostró un aumento exponencial, con un tiempo de duplicación de unos 55 días. Esta progresión de números fue aproximadamente de 20 días, 40 días, 80, o más bien, o sea, en 55 días se multiplicaban 20, y luego después de 55 días ya eran 40, y después de otros 55 días 80, y luego 160, 320, hasta 620 individuos, después de casi 5 duplicaciones. Aquí tenemos una imagen del universo 25 repleto de ratones y Calhoun en el medio, así como de ¡Oli! ¡Ay, qué bonito! Entonces todo está lleno de ratoncitos, de mazorcas, de botellas de agua, o sea, para que veas, no es tan grande, pero es enorme Ujú. para los ratones. Para los ratones. Todo lleno de comida, de agua, cosas para hacer su nido, todo bien. Aquí se las pondremos en YouTube. Había algo curioso. Ciertas ratonas preferían ser preñadas constantemente, y casi todas elegían los mismos lugares para criar a sus ratitas. También había una jerarquía de orden. El macho más dominante era el más activo, y a medida que la dominación social disminuye, también lo hace el grado de actividad. Esta actividad Calhoun la llamó velocidad social. Podemos aplicarla a lo mejor un poco a la sociedad humana, en el sentido de que el más activo es el más musculoso, el que más se pone mamado, chido, o el que más activo económicamente es, porque se ve y se viste bien, y hace un montón de cosas, siempre lo andan invitando a todos lados, y no como el fodongo que no sale de su casa, Y que ¿verdad? está sentado en Que su está sillón sentado tragando chetos, con jugando con pinzas. su consola. Exacto. Qué bien me describiste. Pero tú sí tienes novia, eso no es justo. Con el tiempo se formaron 14 grupos sociales donde sumaban un total de 150 adultos. En promedio, cada grupo contenía más de 10 individuos, incluyendo un macho territorial, otros machos y hembras asociados, y su progenie juvenil y subadulta. A partir del día 315 después de la colonización y durante 245 días más, la población creció a un ritmo mucho más lento. O sea, ya no se duplicaban. Por ejemplo, se duplicaban solo hasta 145 días en lugar de 55 días como en un inicio. O sea, ya no eran 155, 55, 55. Eran 145 para que se duplicara el número. Ujú. ¿Por qué si las ratas seguían teniendo todo, lugar para reproducirse, mucha comida, cosas para anidar, el ambiente perfecto, no se reproducían igual? Examinemos entonces las circunstancias que rodean esta disminución del ritmo de crecimiento de la población.
En el curso normal de los acontecimientos en un entorno ecológico natural, sobreviven hasta la madurez más crías de las que son necesarias para reemplazar a sus asociados establecidos que mueren por X situación. O sea, Sí, por uno que se muere hay 4 que los pueden reemplazar, por así exacto, y a decirlo. lo mejor no todas sobreviven porque se lo comió un depredador, porque otro se murió de la epidemia y ya nada más me quedan dos y a lo mejor esos dos pues sí sobreviven, ¿ok? Esto suena ya a la canción de Yo tenía 10 Yo tenía 4 perritos. ratitas y uno se murió de sífilis. Entonces, Gonorrea en los ojos. gonorrea en los ojos. Si no se saben el chiste local, vayan a ver el episodio de la penicilina. El exceso que no encuentra nichos sociales emigra, ¿sí? Entonces, digamos, tú tienes tu colonia de 10, se mueren 2. La rata de ese lugar tiene 4 ratones. Pero solo hay 2 lugares para que de esos 4 ratones se queden 2. Los otros 2 o se mueren o se van a hacer su propia población en otro lugar. Así como de castaways. We are castaways. Sin embargo, en este universo experimental no hubo oportunidad de emigrar. No podían irse a ningún otro lugar. Al llegar a la edad adulta, un número inusualmente grande de jóvenes tuvo que quedarse y compitió por los papeles en el mismo sistema social lleno. Los machos que fracasaban se retiraban física y psicológicamente. De hecho, se volvían muy inactivos y se agrupaban en grandes charcos cerca del centro del suelo del universo. A partir de ese momento ya no iniciaban la interacción con sus asociados establecidos, ni su comportamiento provocaba el ataque de los machos territoriales, por lo que eran completamente inofensivos. Como lo... Es como si fuera... Retraídos sociales de mierda. Así. Sí, como si fuera un Nemo que se agarró los huevos para decirle Nadie me quiere, a todos alguien me como de odian. me gustas. Y no, es que me gusta el machote de El allá. machote Y de es como, allá, que tiene mucho dinero. "Mm". Y ya, se Y se retira. va a comer sus chetos. Aún así, se caracterizaron por tener muchas heridas y mucho tejido cicatrizado como resultado de los ataques de otros machos retirados. O sea, entre machos retirados se atacaban, lo cual era raro. Un día los investigadores vieron un evento interesante. Cuando 2 o más machos iban a comer y beber, a menudo precipitaba a uno de los machos en reposo a atacar a sus otros asociados retirados que, habiendo perdido la capacidad de huir hacia otro lugar, permanecían relativamente inmóviles al ataque. Y entonces recibían ataques feroces y ellos ni en cuenta. No respondían. O sea, los castaways se quedaban así como de... Dejaban que los bullearan, Sí, pues. sí, no hacían nada. Porque sabían que el otro era el macho territorial que Exacto. podía hacer eso. No podían defenderse porque no eran lo suficientemente machotes. Exacto. O en su defecto tenían sexo. ¿Qué? ¿Cómo? La tasa de relaciones de homosexualidad fue en aumento por esto mismo. Esto es muy extraño. Es como si te estuvieras peleando con tu compa y de la nada empieza a haber tensión sexual en la pelea y terminan cediendo. Es como Homero Simpson y el puerco en la película de Los Simpson, que es como de para romper la tensión deberíamos de besarnos. Y se empiezan a acercar y Marge, ¿qué están haciendo? ¡Nada! Pero aquí sí sucede, sí se culmina. Sí, efectivamente, entonces era así de What the fuck happened here? O es como que el macho lo somete y lo viola al otro. Pues es que no lo sabes, pues el otro ¿Quién es el al fin y al macho cabo que- se dejaba, pues, porque el otro al fin y al cabo se dejaba. Pues es una violación. Natural, pero es una violación. Un ratón así atacado más tarde se convertía en un atacante. Las hembras de estos machos retraídos tendían a retirarse a cajas de mayor nivel que eran menos preferidas por las hembras con camada.
Igual ellas se retiraban las hembras, pero se mantenían no en la parte de abajo, sino que Sí, en las más cajas de arriba. anidación. Los machos territoriales empezaron a dejar de rondar sus guaridas. Esto dejó a las hembras lactantes más expuestas a la invasión de sus nidos por otras, digamos, otras camadas, por así decirlo. Otros congéneres que no tenían nada que ver con ese grupo de 10 ratones. Normalmente las hembras lactantes, en presencia de machos territoriales, muestran poca agresividad. Sin embargo, en respuesta a la invasión de los lugares de nidificación y de las bases de las rampas que conducen a estos lugares, las hembras lactantes se volvieron agresivas, asumiendo esencialmente el papel de un macho territorial. Me ando formando aquí cosas ya como de poniéndolo en la vida real, como que el marido ya probó las La- mieles de la homosexualidad Y se y fue. se anda yendo a bares gays y la esposa con un bebé y luego llega el gay que se cogió al esposo de ¿Y qué me ando hubo? dando tu marido y yo, hijo de tu puta madre, en mi casa no vas a andar, Oh no, motherfucker. Oh no. en mi casa no. Ay, no. Ok. Hiciste un ejemplo perfecto para lo que básicamente sucedería en la población. Esta agresión se generalizó a sus propias crías después, que fueron atacadas, heridas y obligadas a abandonar el hogar varios días antes del destete normal. Regularmente en la sociedad, una madre o un padre que daña a sus hijos, regularmente sus hijos tienden a irse más rápido que unos que no son agredidos, regularmente. Eso es en todas las especies, al parecer, de mamíferos. Incluso cuando las madres parían, dañaban a sus ratones. Después, las hembras transportaban a sus crías a varios sitios, durante cuyo proceso algunas ratitas bebés fueron abandonadas mientras caminaban las madres. Muchas camadas de corta edad en un estudio desaparecieron antes del siguiente estudio. Esto es común en la disolución del comportamiento maternal, o sea, ya no había como tal madres reales, Sí, sino como que eran de, otros machos territoriales al fin y al cabo. como de, esta chingadera ya no me sirve. Ya no la quiero. Sí, como de, se parece a su papá. Chingame. Seguro también es gay. Seguro también me va a abandonar. El efecto combinado de estos diversos factores que afectan a la reducción de la concepción, el aumento de la mortalidad de las crías y el aumento de la mortalidad antes del destete explica a gran medida el abrupto descenso de la tasa de crecimiento de esta población. El aumento de la población cesó bruscamente al día 560, después de la colonización. Unos pocos ratones nacidos hasta el día 600 sobrevivieron hasta el destete. Más allá del momento del último nacimiento, sobrevivió en el día 600. La incidencia de la preñez disminuyó muy rápidamente y no sobrevivió ninguna cría después de este día. La última concepción se produjo hacia el día 920, pero ya ninguna rata como tal creció como adulto. Todas las ratitas que se crearon después de eso murieron. Entonces estás diciendo que, ¿cómo se llama? Que en un futuro todos seremos homosexuales y las mujeres serán machorras sin hijos. Oye, espera. Ya estamos viviendo en esa realidad. Vaya. El 1 de marzo de 1972, la edad media de los supervivientes era de 776 días, más de 200 días después de la menopausia. El 22 de junio de 1972 solo había 122 supervivientes, cuando podía alcanzar el lugar hasta 3800, dijimos, ¿verdad? Ujú. Pero solo había 122 supervivientes, nadie más. 22 hombres y 100 mujeres. La proyección de los meses anteriores de disminución exponencial del número indica que el último macho superviviente moriría el 23 de mayo de 1973, 1780 días después de la colonización.
La población entonces estaría reproductivamente definitivamente muerta. Ujú, ¿Por qué? Porque si no hay machos, pues las hembras no pueden reproducirse, ¿verdad? Al fin y ujú. al cabo, entonces la especie se condena completamente a la muerte. Se creía pues que al disminuir hasta números bajos la población volvería a crecer. Este experimento marcó la anterior aseveración como un gran error. O sea, antes se creía que había mucha población de animales y luego, por ejemplo, se bajaba, pero que iba a volver a crecer. Con este experimento se determinó que no era cierto. Vamos a poner un O sea, si ejemplo. bajaba iba a seguir bajando, bajando Bajando, hasta que se bajando, hasta que se extinguiera. extinguieran. Entonces, a lo que vemos el día de hoy, con especies en peligro de extinción que son tan poquitas porque o los matamos nosotros los humanos, o nos los comemos, o la población como tal ha quitado sus hábitats naturales y entonces por eso mismo se mueren porque no están en, o sea, en un lugar propio para sobrevivir, o O el hábitat específico para poder aparearse. aparearse, ajá. O sea, si lo quitamos todo eso, uno pensaría, no, pero pues aunque son poquitos, van a volver a crecer. Pues Ya ya el vimos que estudio dice, ajá, no que es si no están en las cierto. condiciones apropiadas, pues no se va a producir un apareamiento. Es como si estuvieran dos pandas que dijeran, ay, pues vamos a nuestro lugar de siempre a echar pata, ¿no? Y llegan y ahora es un centro comercial o un estacionamiento y es Ay, como ya de, no quiero. no, no soy fan del boyerismo. Bueno, vamos a Miniso y ya se van. Y no, así no procrean porque andan viendo pendejas en Pendejadas Miniso. en Miniso, claro. Eh, ¿Sabías que los pandas no cogen porque les da hueva? ¿Es en serio? O sea, sí te lo Sí, creo. por eso están en peligro Solo, de extinción los pendejos. así como solo están rodando. Rodar y rodar. Hay videos de pandas bebés que están así de la nada, están suspendidos en la parte de arriba porque duermen más cómodo. Y entonces uno están así comiendo y luego se Se va de tumban y lado. se caen y es así de, duda, así como no quieres extinguirte, güey. O sea, Eres completamente inútil. eres inútil. Un Pues oso bueno, perezoso tiene más líbido que tú, hijo de tu puta madre. no estoy tan seguro de eso, pero bueno. Si usted lo sabe, biólogo, etólogo que nos está escuchando, por favor, póngalo en los comentarios. Para este momento todas las crías que nacían eran rechazadas prematuramente por sus madres. Algunas morían, pero las que sobrevivían comenzaron su vida independiente sin haber desarrollado vínculos afectivos adecuados. Esto como tal fragmenta los comportamientos que de otro modo serían más complejos. Como resultado de estos tres procesos, fracaso en el desarrollo de los vínculos sociales tempranos, interferencia mecánica en el desarrollo de los comportamientos sociales y fragmentación de los comportamientos, en general, en resumen, determina que si no hay un vínculo social y no hay manera de desarrollarlo, sea con la madre, sea con un congénere, porque ya tiene hombre, ya tiene macho, este, pues entonces los comportamientos de las siguientes generaciones cambian a no querer relacionarse. Ujú. Y aquí ocurre otro fenómeno interesante. Los machos que decidían no reproducirse, ni siquiera al intentarlo, aunque tuvieran muchas hembras, nunca se involucraban en luchas, no tenían heridas, ni cicatrices y su pelaje estaba en excelentes condiciones. Además, sus actividades preferidas eran comer, beber, dormir, y luego beber, comer, asearse y luego dormir, por lo que se les apodó los hermosos, The Beautiful Ones. Pinche ratón hedonista, la verga. Mujeres, ay no. O sea, mejor yo me aseo y ando por mi, por mis lirios y, Y mira qué bonita justamente. mazorca de maíz. Sí, sí, Y ahí ve sí. otro The Oh, Beautiful The One. Beautiful One. Ay, chulo. Ay, Y ya, pues. compadre, qué bonitos ojos. Casi al final del estudio, cuando ya no nacían nuevas generaciones, se decidió sacar algunos ratones y ponerlos en otros universos más pequeños
con ratones de sexo opuesto criados en cautiverio. O sea, no de las mismas manadas que salían de ahí. Camadas, pues. Ujú, como bueno, a lo mejor ya te hartaste de lo De mismo. aquí. Así, ajá, sí, Si así te estaba pongo... yo en mi secundaria y en mi prepa. Es que me crecí con los mismos pinches vatos y no veía nada nuevo. Y yo, no, ya me aburrieron Estos caras. güeyes, Estas chingada. caras, no hay nada nuevo, carne Vamos a la fresca. verga. Pinches desabridos ya. Ya los vi durante 10 años. Entonces dijeron, bueno, pues te aburriste, vamos a ponerte en otro universo con personas nuevas, con compañeritos nuevos. Para la sorpresa de todos los investigadores, la organización jerárquica de esas nuevas sociedades estaba completamente desestructurada. Las parejas no se reproducían y no interactuaban, por lo que era difícil que creciera como una sociedad normal. O sea, los nuevos que ponían machos con las hembras nuevas en cautiverio, pues ni se acercaban, era de, no, pues es que yo no sé qué pedo aquí, o Como de, sea... no, es que no conozco a este hombre, me da miedo. Y saca su teaser. ¡Y! No te me acerques. Llegó el momento en el que el último ratón murió por vejez. Y así terminó el universo 25. ¿Qué rayos sucedió y por qué este experimento fue un boom para la psicología y la psiquiatría en el mundo? Pues básicamente ya lo hemos estado mencionando con ejemplos de la humanidad. Bastante Explícitos. relacionables, ¿no? Pues bueno, la conclusión a la que se llegó fue que los animales tienen un destino potencial entre sí. En este caso, los ratones pueden ser un ejemplo de cómo la sociedad humana puede terminar cuando el estrés y la competencia provocan un colapso de comportamientos sociales. Calhoun decía que si la población humana llegaba al colapso sería nuestro verdadero apocalipsis. Cerca del nivel final de su vida, Calhoun dijo lo siguiente, y cito: nuestro éxito como seres humanos se ha derivado hasta ahora de que honremos más a la desviación natural que a la tradición. Entonces, mientras sigamos desviados, por así decirlo, y no tengamos tradiciones de mantener la misma tradición constante, vamos a continuar con éxito. Y aunque al día de hoy seamos la especie más sobrepoblada del planeta, los recursos empiezan a escasear y pronto llegaremos a nuestro estado límite donde no podremos emigrar a ningún otro lugar. La variable que nos ha mantenido vivos es la inteligencia y la capacidad rápida de adaptación, pero es lo único que nos queda. Cuando ya no haya más recursos, estaremos en problemas. Todos vamos a morir. Y así termina el episodio 44 de Science Bitch, el universo 25. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Está errado el señor Calhoun o es algo real? No, yo digo que es algo real que ya está pasando. Porque nosotros no tenemos nada que tú puedas decir que venga del exterior que nos pueda estar suministrando como más cosas para seguir Sobreviviendo. sobreviviendo. Entonces hasta Pero que estamos buscando planetas con agua y si hay agua, pues podemos generar recursos, ¿no? pues supondría que sí, o sea, si se llega a algún punto en el que se puedan habitar otros planetas o incluso que se puedan llegar a crear cultivos, ya sea de plantas, especies, para poder seguir fomentando la alimentación, yo supongo que sí se podría hacer. Pero ¿cómo se llama? Em, ¿Cómo se llama esta madre de Huevos. Los los aguacates. aguacates? No, qué No, cosa. o sea, ¿Cómo nos encontramos socialmente o qué? no, o sea, la cantidad de dinero que tú vas a tener que invertir para poder seguir subsistiendo es mayor. Entonces no vas a poder pensar como en tener más familia,
si no puedes comprar el alimento, porque ponte que aquí en la tierra ya no puedas cultivar nunca nada más, pero sí puede haber maíz o frijol o arroz que se pueda Marciano. cultivar en otro planeta. O sea, imagínate lo que te va a costar. Voy a poner una empresa de maíz marciano, a huevo. Ahí la señora con su casco haciendo tortillas. ¿Cuántos va a querer, joven? Ay, ya se me fue la tortilla ya volando, chingo a su madre. Bueno, ya Y no tengo sí. tortilla, señor. Hasta mañana. O sea, imagínate que ya solo puedas conseguir comida, pero a un altísimo precio. O sea, ya no vas a poder pensar en decir es que no, no puedo tener hijos porque apenas me va a alcanzar para mí, para poder comer yo. Entonces, como de, va a Aún no haber un punto, estamos o completamente sea, en ese va a punto. haber un punto en el que ya no te vayas Algunos países a reproducir. sí están en ese, por ejemplo, África, algunos lugares de África están así, pero no todo el mundo. Es probable que todo el mundo llegue en su momento a eso, pero esperemos que sea después de que nosotros nos moramos. Sí, a huevo, claro que Sí, sí. o sea, Sí, después de sí, que este nosotros nos podcast ya ni va a muramos, existir, a la verga. o incluso podemos morir, sin que llegue a pasar eso, no sé, que en algún punto la Tierra se desorbite y vaya y colisione con el Sol y O explotemos. todos se vuelvan homosexuales, no lo sé. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y pues ya saben que todas nuestras redes sociales se encuentran en la caja de descripción. Está nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestra página de Facebook oficial, nuestro grupo oficial de Facebook también y nuestro lugar de Reddit donde siempre ponemos cositas bonitas, guapas, preciosas. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente martes de ciencia. Bye. Bye.